Me da mucho gusto presentarles a la doctora María Cristina Cervantes. Es médico tratante de cuidados paliativos. Además, es coordinadora del posgrado de cuidados paliativos de la Universidad Tecnológica Quinocial. Y la charla de Maki de hoy día es el rol de los cuidados paliativos en el paciente oncológico. Bienvenida, Maki, y a las... Sí. Buenos días. ¿Me puedo demorar un montón para que no dé examen entonces? Sí. Entonces, los cuidados paliativos. No, yo me imagino que está muy fácil porque para que les den tan poquito tiempo de hacer ponga su nombre, de qué color es el caballo de Bolívar y demás. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los cuidados paliativos y el rol que juegan un poquito en cáncer. Pero más que en cáncer es para hacerles entender de la importancia que significan los cuidados paliativos en la medicina. Hay estudios que dicen que los pacientes con cáncer por lo menos presentan 12 síntomas, de 8 a 12 síntomas durante el proceso de enfermedad. Sin embargo, el enfoque que le damos a estos es muy pobre. El enfoque que le damos a estos a veces es muy pobre y generalmente o no los diagnosticamos y mucho menos los tratamos. Hay revisiones que además dicen que además de síntomas físicos como náusea, vómito, existen otra serie de síntomas emocionales, psicológicos y espirituales que también nunca los tomamos en cuenta en el momento en que estamos tratando a un paciente que requiere manejo paliativo o que no lo requiere, simplemente un paciente oncológico o que padezca una enfermedad crónica. Y además de eso tenemos ahora una visión especial en los cuidados paliativos, no especial, que es importante, que es que a medida que crece la población, tenemos mayor riesgo de padecer enfermedades oncológicas y por lo tanto, también tenemos el riesgo de sobrevivir al cáncer con todas las nuevas tecnologías que hay. Cuando tenemos esto, tenemos que hacer conciencia de que estos pacientes no solamente es que ustedes pueden curarle, entre comillas, el cáncer, sin embargo, ahora los sobrevivientes de cánceres padecen un montón de síntomas que no son tratados y que no son controlados. Es por esto que los cuidados paliativos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué hacemos con estos pacientes? Esto está curado del cáncer, vaya bien. Resulta que los pacientes de sobrevivientes de cáncer tienen disfunciones gonadales, tienen dolor crónico, tienen una alteración en su vida, tienen una astenia marcada. Son pacientes que no tienen una vida igual a la anterior. Y estos pacientes no están siendo controlados de manera adecuada. Y es por eso que los cuidados paliativos se definen como la asistencia activa holística. Holística quiere decir que se enfoca a todo lo que significa tener un montón de síntomas, no solamente a una enfermedad, en el cual las personas que tienen un padecimiento grave deben recibir ayuda, pero no solamente está enfocado para los pacientes, sino también para su familia. Y se hace buscando procurar no alargar ni acortar la vida, sino mejorar su calidad de vida. Esta es la definición nueva que se hace de cuidados paliativos, no como hace 60 años en los cuales los cuidados paliativos tenían un rol solamente en la fase terminal de la enfermedad. Ahorita está en el momento del diagnóstico, en el momento en el cual recibe todo el tratamiento y aún en los sobrevivientes de cáncer. Pero tenemos que hablar un poquito de los cuidados paliativos a nivel de la historia. Históricamente los cuidados paliativos siempre han existido. Qué curiosidad, ¿no? Y ustedes no sabían que existía, espérense porque este cable el otro día lo boté. Resulta que desde hace muchísimos siglos los cuidados paliativos están instaurados. ¿Por qué? Porque resulta que desde antes cuidábamos a los pacientes y cuidamos a las personas enfermas. Sin embargo, a través de la prehistoria no era así. Cuando hablábamos de cuidados paliativos, hablábamos de algo inherente a la muerte y lo que el significado daba en ese momento la sociedad a la muerte. Cuando estábamos nómadas todavía, resulta que la posibilidad de que nosotros tuviéramos, como nos movilizábamos de un lado al otro, pues obviamente el que se enfermaba o aquel que estaba ya mayor de edad, que en ese tiempo solamente se vivía hasta los 30, 35 años,
esta persona comenzaba a retrasar el que puedan migrar de un lado al otro. Por lo tanto, el que se moría más bien hacía, entre comillas, un favor a la tribu, al clan en el que estaba. Porque el morirse, cuando yo tenía una enfermedad, aliviaba la carga que los otros tenían. Llevar a un enfermo de un lado al otro, cuando tenían que buscar comida, hierba, lo que fuera, para subsistir o matar un animalito, pues esta persona que está aquí enferma no me es útil, no me cuidaban al resto. Entonces, esta utilidad, si bien suena feo, era lo que pasaba en ese entonces. Se moría y se quedaba el que se enfermaba ahí atrás. Y antes de seguir con lo que le quiero decir, nosotros tenemos que saber de dónde sale la palabra cuidados paliativos. Cuidados viene de cognitare, que es conocimiento. Y el conocimiento nos lo da en algo que nos preocupa o nos interesa. Entonces, cuidado es eso, el procurar la mejora de algo que nos importa, que nos interesa. Y paliativos viene de la palabra palio, que significa proteger, y viene de esta manta en la cual pues se cubrían con ella, y ahora el palio como tal es un paraguas grandote que le cubre al papa. Entonces, la palabra cuidados paliativos quiere decir el cuidado para que yo esté mejor. Y esto viene desde la historia, esto viene desde hace mucho tiempo. Como les decía, en el Paleolítico migrábamos, entonces la muerte en ese momento era algo que mejoraba un poco la situación en ese momento. Pero en el momento en que dejamos y empezamos a entender que las semillitas, la florcita, la hierbita servía, ¿por qué ya no empezamos a migrar todos? Migraba solamente aquel que tenía que ir a cazar y regresaba. Y en ese momento ya el enfermo se quedaba en el clan familiar. Y al quedarse en el clan familiar, lo cuidaban los demás. Desde ahí ya viene cuidados paliativos. Son cuidados porque lo ayudaban a que tenga una mejor calidad de vida o en algo que le podamos ayudar. Pero la muerte ya empezó a tener un significado, porque aquel que se moría, ¿qué pasaba con el muerto? Pues como las visitas, al tercer día empezaba a apestar. Entonces empiezan a ver los entierros. Y en ese momento es que se utiliza el entierro para que no apeste el muerto. Y lo hacemos de manera alejada a donde estamos hacinados nosotros. Y es así que se encuentran los primeros entierros en esta época. Antes la gente se moría y se quedaba ahí porque el resto migraba. En el momento en que el olor empieza a tener, y obviamente atraía otro tipo de animales que podían provocar un malestar al clan, pues mejor lo enterramos lejos, lo mantenemos lejos, pero era una cuestión más de sanidad antes que una cuestión social en ese momento. Y en ese momento ya empezamos a ver la muerte con una visión un poquito mágica. Estamos dando que la muerte era algo, la vida era algo que venía del más allá, eran unas ánimas, era algo extra del hombre que venía y se llevaba la vida de esa persona. Más aún cuando tuvimos la religión, ahí sí nos fregamos, porque la religión nos llena, entre otras cosas, de un montón de tabúes y de un montón de cosas, mi visión personal, perdón, pero así es. En la época judeocristiana, pues nos empiezan a decir pues que Diosito está arriba, Diosito, Dios da, Dios quita, ¿no? Entonces, Dios da la vida, Dios la quita. Y usted se muere y nace gracias a que existe Dios. Y resulta que, entre otras cosas, cuando llega este tipo de visiones de la vida, nos enseñan de que, dependiendo de la religión, pues obviamente uno viene al mundo a sufrir. Y ahí sí nos empezamos a fregar la vida, la existencia. Resulta que en ese entonces, esto nos da una visión de que Dios da, Dios quita, pero pasan los siglos, pasan los años, y la religión tiene que subsistir de algo. Entonces, como yo soy el curita y Dios habla a través mío, yo tengo el poder de. Y empezamos a tener una visión diferente de la muerte y de la vida. No solamente que Dios da, Dios quita, sino que además de eso, yo muero porque voy a ir al cielo con Dios. Y Dios me dice ciertos parámetros de comportamiento durante mi vida para yo poder morir y estar al lado de Él cuando yo me muera. Y entonces empiezan a darse cuenta pues que la muerte tenía que ser una forma de, entre comillas, de business, de negocio. En ese entonces, todos aquellos que no tenían una influencia directa con la religión eran llamados paganos. La palabra pagano quiere decir que vive muy lejos de, pero como ellos no tenían la influencia
de la religión cristiana o del judaísmo, del cristianismo, ellos empezaban a tener otros rituales ante la muerte. Entonces la gente bailaba, gozaba cuando se morían. Y cuando los curitas se dieron cuenta, dijeron, esto se nos está saliendo de madre. Entonces empezaron a utilizar el término pagano como algo malo. Pero inicialmente la palabra pagano es aquel que no vive cerca, que no está en el centro de la ciudad, sino que vive en un pueblo, en una región distante. Entonces, estos paganos que bailaban cuando la gente se moría, no era algo que a la religión le convendría. Entonces, ¿qué dicen? No, pues bueno, entonces, aquí tenemos que meterle. Y empezaron a cristianizar, y empezaron a cambiar desde ahí la visión de la vida y la muerte y del cuidado. Sin embargo, en ese momento, la muerte y el cuidado eran vistos como algo social, eran vistos como algo simpático, o sea, no simpático, perdón, era un motivo social en el cual se reunía la gente. La muerte era pública, la muerte era familiar. Cuando yo me moría, sonaban las campanas para informar y todo el mundo se enteraba de que alguien murió. Lo que no pasa ahora, obviamente. Y obviamente era una muerte en la cual estaba controlada por ciertos parámetros, como yo tengo un testamento y empiezo a hablar. Y es por eso que en ese entonces la muerte súbita era pecado. O sea, era salado, pelado, porque usted lo alcanzó a prepararse para la muerte y Diosito no lo va a recibir. La muerte súbita era vista como algo no bueno. Y la muerte súbita nos lleva a pensar de que Dios te ha mandado esto porque tú has sido pecador, porque no has podido preparar a tu muerte como debería ser. Y se inventan, bueno, no es que se inventan, empieza a ver un poquito de lo que se llama el ars moriendi. El ars moriendi no es sino el prepararme yo para morirme haciendo un testamento no solo de los bienes, sino que yo empezaba a llamar al hijo, empezaba a llamar al primo con el que yo quería. Y la preparación de la muerte era un proceso bonito porque tú sabías que te ibas a morir. Y empezabas a prepararte y empiezas, obviamente aquí viene el negocio, tenías que pagar las misas hasta 5 años después de que te morías. O sea, tú pagabas por la misa. Yo me muero y empezaba yo a pagar. Entonces la iglesia le decía así bonito. Y estos bienes terrenales, mi amor, tienes que compartirlos con la iglesia, porque la iglesia va a permitir, yo que soy el curita, voy a hablar contigo, voy a hablar contigo y a través mío voy a hablar con Dios para que tú vayas al reino de los cielos. Y ellos tienen que hasta aumentar el Ave María. Por eso el Ave María tiene espacio, pues Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este pedacito que tuvieron que aumentar en el Ave María era porque mucha gente estaba saliendo del cristianismo. Entonces le pusieron esto para que por Dios dejen de ser pecadores y regresen. Y eso evitó que mucha gente se salga de la cristiandad y de la religión católica per se. ¿Por qué? Porque les vino después de una época una división en la religión. Y la visión que tenemos ahora de la vida y la muerte es muy diferente a aquellos que somos católicos y a aquellos de los que son protestantes. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que para nosotros los católicos, que nos han enseñado que Dios da, Dios quita, y que tú tienes que ser pobre, que tú tienes que sufrir, nos ha marcado tanto que aceptamos el proceso de dolor en una enfermedad como algo natural. Mientras que la otra razón, la otra rama, que eran los protestantes, empiezan a decir, oiga, bonito, uno no se muere para esto. Dios, uno vive en el cielo como uno vive en la tierra. Y si ustedes hablan con los anglosajones, la visión que tienen de la vida y la muerte es muy diferente a la que nosotros tenemos ahora. Y es por esto que empiezan a haber otros tipos de visiones. Los cuidados paliativos siempre han existido. Cuando hubo las cruzadas, los cruzados tenían que recorrer largas distancias para cristianizar al mundo, porque eso era lo que habían que hacer. Resulta que ellos tenían largas distancias donde no tenían dónde dormir ni dónde comer, y empiezan a aparecer los hospedajes, y de ahí viene la palabra hospicio o hospitalidad, viene de ahí. Entonces venían estos que venían de una guerra, de matar a muchos también, empiezan a recibir en estos hospicios y empiezan a ser manejados por mujeres generalmente solteras, que muchas de ellas eran religiosas, y empiezan a darles a este tipo de personas que eran cruzados o no cruzados, a darles de comer, ayudarlos o atenderlos, a curarles sus heridas. Y es así como empieza en la hospitalidad y en la palabra hospicio.
y viene sucesivamente, y hay más mujeres que empiezan a crear otro tipo de funciones y empiezan a crear otro tipo de movimientos sobre el cuidado. Verán que hasta esa época nadie se curaba, porque desafortunadamente nosotros, para nuestro reino, solo curamos dos tipos de enfermedades, que son las oncológicas, cuando se diagnostican a tiempo, y las infecciosas. El resto controlamos. Así es de que váyanse quitando la cabecita de que los médicos curamos cosas, ¿no? O sea, eso es un tabú que nos han metido intravenosa en las facultades, no es así. Y hasta ese entonces, que no había antibióticos, pues todo el mundo se moría. Y el proceso de muerte era natural, pero lo hacían de una mejor manera cuando ellas se empezaron a hacer. Pasa un montón de cosas y la visión de la vida y de la muerte y del cuidado comienza a tener otra carisma. Las tres cosas que hacen cambiar fundamentalmente la visión de la medicina están aquí. La primera es la ventilación mecánica. Cuando no había ventilación mecánica, todos se morían. Cuando no había entubado, cuando no había un ventilador, cuando apareció el primer ventilador, comenzamos a creernos dioses y somos entre la vida y la muerte los que estamos. La otra cosa que hizo cambiar muchísimo la visión de la enfermedad fue la presencia de los antibióticos, porque no se morían todos, ahora se salvan los que reciben antibióticos. De la gente que se moría de procesos infecciosos, que ahora son banales, en ese entonces se morían, porque no tenían una penicilina nada. Apareció los antibióticos y comenzaron a mejorar la relación vida-muerte. Y peor aún, cuando nos volvimos dioses y pudimos cambiarle el corazón donde creíamos que empezaba y quitaba la vida. Entonces, cuando empezó a ver el trasplante, se cambia totalmente la visión entre la vida y la muerte. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque resulta que nos volvemos superpoderosos. Y nos volvemos superpoderosos y tanto es que nos negamos al proceso de muerte y al proceso de cuidado de los síntomas de una manera muy importante. Hasta que llega esta señora que era trabajadora social y se dio cuenta que no podía con su trabajo social ayudar a la gente lo suficiente. Digo, me voy a hacer enfermera. Estudió enfermería, hasta más creo que no tenía nada que hacer, siendo que pasó estudiando. Y resulta que ella dijo, no, la enfermera aquí, hermana, no puede ni medicar nada. Y aquí la gente muerta del dolor. Entonces dijo, no, tengo que estudiar medicina. Y Cecily Saunders crea el movimiento Hospice a nivel mundial, que es la atención a pacientes en situación de terminalidad. Y lo hace en Inglaterra, en el Hospice San Christopher, que es el primero que se crea con ese fin y con esa visión. Y claro, pues obviamente siempre este tipo de cosas se dan por una motividad, pues un noviecito estaba ahí con cáncer y se muere, sufrió mucho, él sufrió muchísimo porque no tenían acceso a medicación o a un control adecuado de los síntomas. Ella empieza a crear la definición hospice y el movimiento hospice. Y además de eso, lo más lindo es que empieza a crear una definición muy linda que se llama dolor total, en el cual no solamente es el dolor físico, sino que empieza a darle otro tipo de visiones y de cosas. Entonces, luego, esto fue hace 50 años, un poquito más. Este hombre dijo, no, pues es que los hospices se llaman hospederos, o sea, vienen de hospitalidad, vienen de eso. Yo creo que nosotros tenemos que crear una cosa, algo más importante, que es cambiar el nombre a cuidados paliativos. Y este hombre en Canadá comienza a cambiar el nombre a cuidados paliativos y a movimiento hospice, obviamente lo que estaba ahí. En Inglaterra, se hace por primera vez que los cuidados paliativos sean un cuidado adecuado y empiezan a decir, esto es una subespecialidad. Esto no son golpecitos en la espalda, esto no es un curitalado, esto tiene que ser una subespecialidad. Y lo dice el Junior College. Y además de eso, recién en 1980, la Organización Mundial de la Salud, como siempre en Canadá, decide que los cuidados paliativos tienen que existir y deciden que deberían ser obligatorios en un momento. ¿Pero por qué lo hacen? Porque resulta, y en Canadá hubo un movimiento muy grande respecto a los cuidados paliativos que fue muy importante. Pero ¿por qué a la OMS o a la OPS les tocó hacer esto? Porque resulta que aparece el VIH y la gente se moría como tostados y se mueren feísimo. Y porque no habían antirretrovirales y la gente se moría en muy malas condiciones, se moría con mucho dolor, con una disnea severa. Y empezaron a morirse y a morirse. Y gracias al VIH, los cuidados paliativos tienen un repunte y empiezan a ser importantes. Y empiezan a fabricar
jarabe de morfina en los centros de salud más distales. No necesitaban una farmacéutica al lado que les cobre $40 el jarabe. No, cogían el polvo, lo preparaban en la parte de atrás de las cocinas de los centros de salud en África. Y comienza los cuidados paliativos a tener un repunte muy importante. Pero claro, como son tan baratos, no funciona. Y aparecieron los antirretrovirales que cambian la historia de los pacientes con VIH y siguen necesitando de cuidados paliativos, pero ya no se morían, que era por otras cosas. Entonces, en ese momento, gracias a África, los cuidados paliativos comienzan a tener una visión más importante. Esta es la condición actual de lo que tenemos de cuidados paliativos a nivel mundial. El azulito más oscuro, más intenso, es donde hay cuidados paliativos establecidos de manera ordinaria. El resto, donde estamos nosotros, es un azul pálido ahí como que híbrido, como que tenemos o no tenemos, pero es una vergüenza. Es una vergüenza porque resulta que ya les he demostrado que nada, el 100% de los que estamos aquí, primero nos vamos a morir. Y el 100% de los que estamos aquí en algún momento podemos necesitarlos. Pero ¿cuándo ustedes me mandan el paciente? Ahí cito, ¿para qué? ¿De qué me sirve ahí cuidados paliativos? Esta es la historia natural de las enfermedades crónicas. Si yo tengo un vascular cerebral, pues voy a padecer y no me voy a curar. Si yo tengo una neurológica, no me voy a curar. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca, o lesión de órgano, no me voy a curar. Esta es la historia natural de todas las enfermedades que tratamos. La del cáncer, en un comienzo es aquí y después se muere, tarde o temprano. Y esta es la historia natural de las enfermedades. Por lo tanto, los cuidados paliativos deberían estar cuando, pues desde el momento del diagnóstico. Porque si no lo hago, después somos las mujeres o el equipito de la guadaña que llega solamente a sedar y a matar a la gente. Y no es así. ¿Cuándo debemos pedir valoración a una unidad de cuidados paliativos? Pues simple, cuando el paciente lo requiere o lo solicita, cuando el médico ve que el paciente tiene síntomas que no han sido controlados, en los cuales también no solo los síntomas físicos, sino también la comunicación debe ser evaluada, cuando tenemos otro tipo de síntomas psicológicos, sociales, en los cuales se requiere ayuda, pues ahí también tenemos que pedir. Sin embargo, ustedes me dicen, pero es que esto no es, resulta que lo podemos hacer en el momento del diagnóstico, en el momento del tratamiento o al final de la vida. Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los estudios que ustedes tienen ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Porque resulta que ahora si tú no tienes una escala de valoración objetiva, no es válido. Es que no tiene evidencia científica, es que tengo que tener bajo medirlo. Pues en paliativos tenemos un montón de escalas, afortunadamente. Entonces no son palabras en la espalda. Tienen evidencia científica y tienen algo objetivo con lo cual ustedes pueden hacer que esto funcione. La primera es, existen unos criterios que están aquí, que son criterios mayores o criterios primarios y secundarios, que los utilizan muchísimo en el MD Anderson. Y uno de esos es la pregunta sorpresa. Esta pregunta sorpresa, que está repetida en varias de las escalas, lo que nos está diciendo es, usted como médico, ¿le sorprendería si este paciente fallece en un lapsus posterior a un año? Si ustedes me ven a mí tan bonita, rozagante, rosadita, les pregunto, ¿les sorprendería si yo me muero el próximo año? Si ustedes me dicen no, pues me suicido porque yo no me estoy viendo tan bonita y rosadita como yo creo. Si a ustedes les sorprende que la Maki se muera el próximo año, eso quiere decir que no le espero la muerte de ella. Pero si a mí me dicen, la Maki Cervantes, no me sorprende que se muera el próximo año, ya es un criterio de que necesita cuidados paliativos de manera evidente, de que requiere de un apoyo asistencial sintomático importante. Esa pregunta sorpresa que se repite en varias escalas, así es, espero ya. Esta pregunta que se repite está basada no en mi parecer solamente, sino que a través del tiempo uno va desarrollando un conocimiento que lo va guardando y lo va teniendo. Y es por esto que esta pregunta sorpresa es
lo cuantificaron en muchísimos. Y esto es los primeros que hicieron esto fueron los ingleses en el año 2000. Preguntaron a un montón de médicos, a un montón de enfermeras. Esta pregunta es sorpresa. Y se dieron cuenta que mientras más conocimientos uno iba teniendo, era más sensible, era más humilde. Entonces se dieron cuenta que esto sí tiene una validez. Entonces, si a mí no me sorprende que la paciente que está con cáncer, que está con un cáncer terminal o con un cáncer avanzado, no me sorprende que se muera, pues tiene una alta especificidad y sensibilidad para determinar pronóstico. Y bueno, hay otros parámetros como la epidemia, el estado general, que también son medibles y que también nos sirven para determinar pronóstico, no solamente el parecer. Ahorita hay un documento que ustedes han visto en las historias clínicas, es el NECPAL. El NECPAL es una herramienta muy simple, validada por todo lado, que además de eso, en un comienzo era solo para determinar si el paciente requería un manejo preventivo, ahora ya tiene han agregado esta escala para determinar pronóstico. Y es muy válido porque además de la pregunta sobre esa, tiene otros criterios clínicos, criterios de necesidades. Por ejemplo, valora cuántas veces un paciente ha ingresado o no a la emergencia. Es un criterio para pensar que el paciente requiere manejo paliativo. Si la familia dice, no, nosotros necesitamos, o el mismo paciente, un acompañamiento en el manejo de síntomas, valida el estatus general del paciente, si requiere ayuda o no, valida también laboratorio como hipoalbuminemia, cuántas veces ha necesitado hospitalización en el último año. Cuando yo tengo un paciente que en los últimos 6 meses ha estado ingresado 4 o 5 veces, pues pensemos si nuestro objetivo es netamente curativo o será que necesitamos una ayuda paliativa más para este paciente. Obviamente tiene criterios de funcionalidad que nos ayuda muchísimo y es una herramienta muy fácil. Y además de eso, además de los criterios generales, tiene criterios específicos para cada tipo de enfermedad. Entonces, el NECPAL es una buena herramienta para ayudarnos a ver si requiere o no cuidados paliativos, pero no solamente si requiere o no, sino para determinar un pronóstico. Si yo tengo un paciente con insuficiencia renal al cual no le puedo dar un trasplante, ese paciente es manejo paliativo. Así siga yendo a diálisis semanalmente. Si es un paciente que tiene una enfermedad de neurona motora, ese paciente sí va a ser paliativo. ¿Y eso de qué nos sirve? Pues para determinar qué hago con él hasta en el transcurso de la vida de él. Voy a seguir metiendo a terapia intensiva que termine con traqueostomo, te voy a hacer una gastrostomía, que es su alimentación, pues a esto también aumentele que nos da un pronóstico. Y este pronóstico es muy válido para determinar qué vamos a hacer con él. Existen otro tipo de herramientas que son utilizadas no mucho en paciente oncológico, pero sí en otro tipo de patologías como es el profundo y como es el paliar. El paliar es muy útil y ahora se utiliza más en pacientes no oncológicos, pero también nos ayuda para determinar el pronóstico que podamos tener. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay herramientas objetivas para poder determinar. Hay factores solitos, per se, que son pronósticos. Anorexia, edema, el delirio. El delirio es un factor pronóstico de cuando alguien tiene delirio en enfermedad oncológica, estamos hablando que su tiempo de vida es menor a 3 semanas. Puede ser un poco más, hasta 6 semanas. Pero realmente el delirio es un factor pronóstico muy importante. La hipoalbuminemia, ningún paciente con una albuminina de 2.5 para abajo tiene un buen pronóstico. Entonces, cuando estamos así, sí deberíamos pensar seriamente qué vamos a seguir haciendo. Un paciente que tiene una albúmina de 1.8 encamado, que requiere de terceros para su autocuidado, ¿será que necesitemos inmunoterapia que cuesta $7,000 al mes? Esa es mi pregunta, por mucho amor. Aquí tienen ustedes otra escala que es el Karnowski, que lo utilizan todo el tiempo. Pues esta escala Karnowski, que nos determina funcionalidad, pues también es muy útil para determinar pronóstico. Ahí está, está basado en lo que dice la sensibilidad y la especificidad. Y el Karnowski mide ciertas cosas que obviamente nos permiten
validarlo de manera importante en los pacientes. Ustedes manejan muchísimo esta escala. Es más, el ministerio maneja muchísimo la escala de Karnofsky, no manejan otras porque creo que no les da, pero bueno. ¿Y esto por qué no pasa? Ya. Y es así como sabemos que a medida que baja el Karnofsky, mayor mortalidad. El ECOG utilizado y es creado. A ver, el ECOG no es una escala creada para que la gente se determine el pronóstico. El ECOG fue creada para ver a quién le doy o no quimioterapia. Y el ECOG, a mayor número, menos chance de tener quimioterapia. Entonces, estos europeos se reunieron y dijeron, bonitos, pongamos un ECOG de 1 a 2 a esos quimios y de 3 para abajo, como que lo pienso un poquito más. Pero realmente el ECOG era para ver a quién se le da quimioterapia, que no lo utilizamos para ver también pronóstico, que sí, porque sí, no tiene tanta sensibilidad. Sin embargo, sí podemos decir que un paciente con un ECOG de 3 para abajo, la sobrevivencia pues obviamente es menor. El PPS es una maravilla. Ustedes ven esas revoluciones de paliativos y es un Karnofsky al cual le aumenta la valoración del estado cognitivo más la posibilidad de alimentarse o la ingesta que tiene el paciente. Es la diferencia con el Karnofsky, es más sensible, ayuda muchísimo, tiene una sensibilidad muy alta, y aquí ustedes la ven. Con un PPS menor a 30, yo tengo una muerte inminente en menos de una semana a 2, así no 3. Si yo tengo un Karnofsky de un PPS, perdón, de 20, sabemos que va a vivir pocos días. Esto nos ayuda muchísimo para saber qué voy a hacer con este paciente. Existen escalas de funcionalidad también. ¿Y por qué se las pongo? Porque resulta que ustedes no tienen un paciente funcionante, ustedes tienen mayor riesgo de complicaciones si los mantienen con manejo oncológicos activos. Por ejemplo, el Bartel nos ayuda a determinar algo tan simple como si puede levantarse al baño, si puede vestirse solo, o tiene un riesgo de escala, o tiene un riesgo de encamamiento. Si es un paciente que requiere de terceros, ¿hasta dónde yo voy a llegar con él? Y es un paciente que yo tengo que empezar a determinar un pronóstico y hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico de manera temprana, no cuando las papas queman, no cuando me viene escéptico y ahí veamos qué dice el oncólogo, lo llamo, voy a ¿será que lo pongo ventilación inducida? ¿Será que le pongo oxígeno autónomo cuando ha sido un paciente que ha pasado acostado y que requiere de terceros para ir o que ya no tiene control de esfínteres? Entonces, esto sí también hay que determinarlo cuando lo tenemos. Existe una escala de valoración que es la BOD, que es mucho más sensible, sin embargo, los pacientes hematológicos no pueden ser aplicados, porque uno de los parámetros son los linfocitos, y los hematológicos pues siempre van a tener alterados, entonces no nos va a ayudar. El PEA es mucho más sensible, pero no sé, pacientes que tienen un pronóstico de vida menor a 3 meses, a diferencia de otros. Hay otros signos y síntomas, como les decía, que son clásicos. Anorexia, edema, encamamiento. La anorexia es un factor muy alto de mal pronóstico. Tomemos en cuenta estos, que son síntomas como aislados, pero que ya nos están diciendo que el paciente no va a ir bien. Hay, además de eso, escalas de valoración de síntomas. Y esta es la escala del monto, que de 0 a 100 nos ayuda con los síntomas más comunes, pero podemos aplicar en cualquier síntoma. Esas de 0 es que está muy bien, y esas de 10, pues obviamente que el síntoma es mayor. La EMINA, que es una escala para ver el riesgo una escala para el riesgo de escala o de lesiones en la úlcera o lesiones por presión. Esta EMINA, ¿para qué nos sirve? Un paciente que tiene una EMINA alto tiene una mortalidad aparentemente alta. ¿Por qué? Porque es un paciente que funcionalmente no está bien. Y las escalas o las lesiones por úlceras de presión son determinantes en el pronóstico de un paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Con un trabajo interdisciplinario. No nos sirve de nada hacer, esto no lo hace un médico solo o el psicólogo solo. Eso se tiene que hacer de manera más comunal. Cada uno por su granito de arena, pero lo hace de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria. Y el oncólogo juega un rol muy importante, y el cirujano también lo juega muy importante.
Esto, el que el paciente requiera un médico paliativo, no quiere decir que el paciente no deba recibir ayuda, no quiere decir que no le podamos dar una quimioterapia adecuada, no quiere decir que el paciente no pueda ser operado cuando estamos muriendo. Y eso tiene que tenerlo claro, lo que tenemos que ver son los factores pronósticos. Lo tenemos que hacer evaluando cada una de las esferas que compromete. Y aquí está la definición de César Alexander sobre el dolor total, en la cual no solamente está el aspecto físico, sino el emocional, el espiritual, el social, que también tenemos que tomarlo en cuenta cuando lo estamos viendo. Y lo hacemos como haciendo una evaluación completa de los síntomas, tanto físicos como emocionales. Y los físicos, obviamente los médicos estamos para eso, pero los emocionales, espirituales y algunos otros tienen que ser vistos con otro tipo de personal profesional. No puede ser cualquiera que venga dando golpes en la espalda para dar paliativos. Tiene que ser alguien profesional que tenga el conocimiento, porque preparar a la gente y decirle que tiene una enfermedad crónica avanzada, que no tiene curación, eso no es fácil. Y hacerle asumir también, pues, eso requiere de una preparación. Otra de las herramientas que se utiliza muchísimo en cuidados paliativos es la comunicación. Si yo no tengo una buena comunicación, no puedo hacer nada ni preparar nada. La comunicación es un eje importantísimo, es un eje que debería ir desde el momento del diagnóstico. El no informar al paciente o no informar a la familia de manera adecuada nos obliga a cometer errores después. Nos obliga a cometer errores y podemos realizar encarnizamiento terapéutico muchas veces. O hay pacientes que nunca han querido quimio, pero como no entienden lo que le hacen, o saben que tienen un mal pronóstico, nosotros como profesionales y lo hemos comunicado de manera adecuada, no solamente que estoy haciendo una cosa que no es éticamente dable, sino que el costo, lo que muchas veces a la gente le importa, el costo es difícil de saber. Es altísimo poner una que me estaba yo paciente que tiene un diagnóstico de 30, porque además de que se va a morir, estoy montando la esta quimioterapia. O una radioterapia que no requiere. Y no van a dejar mentir de terapeutas que están aquí, la radioterapia es carísima. Entonces, habrá que enseñarnos cómo le hacemos, pues, haciendo una evaluación de manera completa de lo que significa el síntoma, y no solamente en el área física, sino emocional, espiritual y psicológica. Lo hacemos revisando y los cuidados paliativos los vamos a hacer en varios sitios, no solamente en el paciente hospitalizado, no solamente en el que haya una unidad de cuidados paliativos en un centro hospitalario, sino que también tenemos acceso a cuidados paliativos domiciliarios, a centros especializados sobre cuidados paliativos, y eso es lo que nosotros deberíamos tener en todo lado. ¿Cuándo? No sé. ¿Y cuáles son los aspectos éticos de cuidados paliativos? Pues que tenemos que dar un tratamiento justo, necesario y en la medida que corresponde. No podemos ser más eficientes y provocar más daño de que la enfermedad ya le provoca, haciendo actividades, metiendo una endoscopía, ¿no es cierto, mijo? Cuando yo necesita prepararlo para una colonoscopia con lo lindo que es, ¿sí, amigo? Y lo hacemos muchas veces. Ay, no, chicos, no, dígame para peinarme primero. A ver, esperemos un ratico. Pero no voy a sacar ni gorda ni despeinada. Si me va a sacar flaca, perfecto. Pero estamos ahí. Tenemos que no ser eficientes. Cuando nosotros pinchamos a un paciente buscando una arteria, pues, ay, a veces tenemos que hacerlo. Pero, hijo, cuando no ponemos nosotros en las indicaciones que tenemos que cuidar de la piel de la boca, estamos siendo mal eficientes en algo tan simple como eso. Cuando no le damos de comer lo que habíamos y le imponemos una nutrición para enterar, y no le sentimos a sentir el chocolatico antes de que se muera, estamos siendo mal eficientes. Cuando hablamos de beneficencia, nos referimos a que le damos lo que el paciente requiere, no lo que nosotros creemos que le conviene. Ser beneficiente va en que el que está al frente es el que se beneficia porque requiere de eso. Y esto que les voy a contar es muy típico para que entendamos qué pasa con la beneficencia. Cuando vinieron esta migración tan importante de Venezuela, yo fui con un poco de ropa a un grupo de venezolanos y les di un gustico de ropa en buenas condiciones. Y yo fui feliz porque yo iba a hacer una obra de calidad del día y Diosito me estaba perdonando un montón de culpas ese día. Pues fui y me di con él en la boca porque dije, vean, me traigo ropita. ¿Y sabe qué, señora?
Al principio lo mismo, ¿sabe qué, señor? Yo no necesito, yo necesito esperar, yo me tengo que ir para Perú. Al principio me dijeron que yo esté desagradecido, no acepta lo que yo le doy. Resulta, señores, que él no necesitaba eso. Y yo entendí que yo estaba haciendo, no estaba haciendo una obra de beneficencia. Yo estaba regalando lo que me estaba en la casa. La beneficencia es eso, que me voy a que él necesita, no lo que yo quiero. Y nosotros a veces no somos beneficientes cuando obligamos a un paciente a recibir un tratamiento que él no quiere o que él no necesita, sino que tengo que cumplir con un protocolo. Y en oncología somos muy dados a cumplir protocolos. A lo mejor muchas veces tenemos los exámenes como con medio de puntos de que confirman una imagen que está progresado. Cuando es un paciente que se le falta un tumor por todo lado, está taquítico, ya no come, está encamado. Aquí necesito yo una cita con el diagnóstico estratégico, un informe muy mesurado de la imagen, ¿no? Si clínicamente ya no tengo más. Entonces, es una de las cosas que tenemos que ver. Y sobre todo, tener respeto a la autonomía del paciente. Y cuando yo hago cuidados paliativos, empiezo a preguntar cuáles son sus decisiones antes de morir. Y eso solamente lo puedo hacer cuando un paciente está bien informado y comunicado. De lo contrario, estamos siendo maleficientes e injustos. Si yo no respeto el deseo del paciente de irse a su casa porque está harto de venir aquí, está harto de vernos a nosotros, ¿qué hacemos? No, la responsabilidad donde usted me exonera a mí. Señores, esa autonomía está siendo agredida. Y a ustedes no les gustaría que yo mañana les obligue a ustedes a usar este moño o estos zapatos porque creo que les conviene. Entonces, no es así, señores. Conclusiones. Los cuidados paliativos son palmaditas en la espalda. Son necesarios, son buenos, bonitos y baratos. Y les pido, por favor, con lo que hemos aprendido, que por favor nos interconsulten de manera temprana. No es justo que nos cometamos nosotros en firmadores de papeletas de difusión que no nos corresponden. Eso en el área administrativa. Peor en el área de contabilidad, que nos toque estar ahí recibiendo pacientes que han sido manipulados un mes, 15 días, y ya no tenemos nada que hacer, pero no han dicho nada en los 15 días tampoco. La situación del paciente jamás ha cambiado. Entonces, por favor, consúltenos de manera temprana, porque tanto no nos sirve de nada. No estamos siendo ni beneficientes ni nada. Son objetivos, los objetivos no son subjetivos. No es que me parece ni es sentarme y ayudar con el paciente. Les pido, por favor, tienen escalas de evaluación para poder exigir que nosotros les veamos de manera temprana al paciente. No necesariamente porque se va a morir, sino porque tiene un montón de síntomas que están afectando su calidad de vida. Y nosotros somos los responsables como médicos de prevalecer sobre todo la calidad encima de la cantidad de vida. Gracias. Ya ha habido pantallita. Gracias, Maki, por la exposición. ¿Hay preguntas tal vez en audiencia para la doctora Cervantes? Ay, no se ve. Pero no. Solo quiero leerles esto porque A ustedes les toca eso, nosotros ya estamos viejos para eso, pero Darwin, un hombre bastante inteligente y sabio, decía: no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. En ustedes está el cambio, doctores, por favor, intentémoslo, ¿sí? ahora sí me gusta. Bueno, gracias, Maki. Creo que quienes nos hemos formado en los posgrados del hospital aprendimos el valor del manejo paliativo de los pacientes, bajo amenaza de estar colgado del escroto, porque ahora me acuerdo de eso, pero se aprendió.
Entonces, para uno, una emergencia, una valoración paliativa, una valoración de dolor es muy importante. No la tomamos hacia la ligera. Sobre todo desde radioterapia, creo que sabemos responder a ese tipo de valoraciones. Habrá excepciones, pero en su gran mayoría, de una manera temprana, porque entendimos, gracias a esa formación, esa rotación por paliativos, lo que significa el dolor para el paciente, el sufrimiento y todo el estrés. Así que muchas gracias, Maki. No sé, una vez más, ¿hay alguna pregunta? ¿Están ya pensando en el examen? Sí. Bueno, Ricardo Casillas, hay pregunta, por favor. Buenas tardes con todos. Doc, una consulta más como aclaración de lo último que nombré acerca de la no maleficencia. No escuché bien. O sea, nada que cause daños extras, ¿verdad? Así sea como la última voluntad y eso. A ver, lo que pasa es que nosotros podemos ser maleficientes cuando estamos atentando a la calidad de vida del paciente. La no maleficencia no solamente no se trata de no hacer, sino también de lo que vamos a hacer. No tiene que procurar daño en el paciente. Si yo tengo un paciente en el cual yo tengo que evaluar muy bien el beneficio, el riesgo-beneficio que tiene de realizarlo. Pensemos una cosa, nosotros pedimos un examen cualquiera, es para que yo pueda cambiar alguna condición, no para documentar nada más. Es que tengo que documentar, porque todos tenemos miedos a las demandas. Pero ¿por qué voy a pedir una tomografía? Que me meten un medio de contraste que me deja sabor metálico inmundo, hay riesgo que me dañe el pedacito de riñón nomás que me está funcionando. Si yo la pido solo para documentar, eso es ser maleficiente. Si yo pido una biometría, es porque yo creo que voy a poderle transfundir a ese paciente porque está con anemia o tiene trombopenia. Pero si no tiene, no le voy a transfundir, ¿para qué le pido? Y ahí somos maleficientes. Cuando no informamos, estamos provocando daño porque le estamos provocando al paciente que sea incompetente para decidir sobre su vida. La incomunicación provoca incompetencia. Entonces, si no comunicamos bien, estamos siendo maleficientes. Si yo no permito que esta persona esté al lado con un familiar que le parezca amable, estoy siendo maleficiente. Si yo no le pongo que le limpie la boca o que lo mantengan aseado y lo traten con dignidad, estoy siendo maleficiente. ¿A ustedes les gustaría que su boca apeste todo el tiempo? Muchas Gracias gracias, por Doc. la respuesta. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿En los conectados o las personas de aquí del auditorio? ¿No? Listo. Gracias, doctor, por su pregunta. Bueno,